edad de unos 12, 13 años, yo comencé a sentir que el Señor me estaba llamando. Y no sentí que Dios me estuviera llamando hacia allí. Me dieron esa invitación y me llamó la atención. Yo pregunté, ¿qué es esto? No, es una iglesia evangélica tal, y lo que tenemos es una actividad o templo, si mal no recuerdo. Como Dios tenía esa carga en mi corazón, y había notado esa carga en mí, pues yo lo que hacía era ir los sábados en la noche a la iglesia católica, como dicen allí, echando días, Sí. que es, bueno, ahora creo que eso ha cambiado un poco. Antes de conocer al Señor, sí, con testigos de Jehová y con mormones. Mormones. Pero sí, era un barrio donde había mucho alcohol, drogas, malos tratos de todo tipo, una situación bastante complicada. Hecho curioso, dejé la bicicleta ahí en la puerta y entré de curioso, porque ya tú ves que en Santo Domingo, cuando vemos algún que otro Sí, extranjero, de una vez estamos, sí, sí. Y no veo a un hombre dando a luz, pero la Biblia nos presenta que la mujer no está diseñada en sí para ese cargo. Su condición, obviamente no eran creyentes ellos, pero por la gracia de Dios hicieron un buen trabajo ahí en cuidarnos, pero, y ahí viene el grupo de añadiduras. Ya desde antemano, el Señor estuvo tratando conmigo hacia este llamado. hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy buenas. Bienvenidos a este Ministerios LED. En esta ocasión, como ustedes están viendo, nos encontramos aquí con el hermano pastor Juan José Ortiz. Juan José, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, mi hermano. ¿Qué tal? Bendiciones. ¿Qué tal todo por ahí? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí en República Dominicana. ¿Tú estás? En España ahora mismo. Ok, Estamos en España, concretamente vivo en las afueras, pero estamos sirviendo en una localidad que se llama Móstoles, que pertenece a Madrid. Madrid. Ok, pero está en las afueras de Madrid o algo así. Sí, está en las afueras de Madrid. No está en el distrito central de Madrid central, sino en las afueras. Muy bien. Así que amigos, Como decir en República Dominicana, no está en el Distrito Nacional, pero toda lo que es la provincia, la capital, sí, pues tiene sí. este Aquí municipio, vendría y siendo, yo estoy en el más grande. por ejemplo, Boca Chica vendría siendo aquí, que no está en el mismo Santo Domingo, en el mismo centro, pero pertenece a Santo Domingo, a la provincia de Santo Domingo. Quizás más cerca, sería quizás Santo Domingo Norte, Santo Santo Domingo Domingo Norte. Este, Oeste, ok, sí. ya entiendo, ya entiendo. La ventaja, amigos, de la tecnología donde podemos poder conectarnos, a José allá en España, nosotros aquí en República Dominicana. A Dios las gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio que vamos a tener. Vamos nosotros primero a orar para que Dios dirija todo y ustedes puedan también acompañarnos, glorificar a Dios y ver de cerca el ministerio pastoral que tiene nuestro hermano Juan José Ortiz allá en España. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia. Gracias porque eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Dios mío, te pedimos para que tú seas quien dirijas este conversatorio, que seas tú quien proveas de todo lo necesario y que esto ayude a algunos jóvenes pastores o algunas personas que se están inquietando para ser llamados al ministerio, que están entendiendo que de una u otra forma tú los estás llamando al ministerio, que esto sea parte de tu respuesta a ellos y que tu nombre, Dios, por encima de todas las cosas, sea glorificado. Sé tú dirigiendo cada cosa, cada parte de este conversatorio y que nosotros podamos sentirnos regocijados de tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Juan, pregunta obligada. ¿A dónde tú naces? Porque tú estás en España, pero ¿dónde naces? A ver,
Mis padres me dijeron que yo nací en la clínica Gómez Patiño, porque cuando uno nace, uno nace donde le dicen, ahí en la capital. Entonces, a mí me dijeron que nací ahí, o sea, que nací allá en la capital, aunque mis padres son de Cibao, son de Castillo, esa zona, bueno, ahora creo que es municipio ya, Castillo, Hostos, que está cerca de Pimentel y San Francisco de Macorís, de la zona norte del país. Mis padres son de allí, pero yo nací en la capital y allí me crié prácticamente. Viví mis primeros años, hasta los 15 años, en el sector muy conocido, el sector de Villaconsuelo. No muy conocido por ser un barrio muy adecuado, muy bueno, muy sano, pero gracias a Dios el Señor nos guardó, nuestros padres hicieron un buen trabajo dentro de su situación y su condición. Obviamente no eran creyentes ellos, pero por la gracia de Dios hicieron un buen trabajo allí en cuidarnos y ayudarnos a mantenernos alejados de lo que eran las malas influencias de allí, del barrio, un barrio popular que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente. Pero gracias gracias a Dios el Señor nos guardó, nos rescató y la familia obviamente jugó un papel fundamental en ese periodo. Posteriormente, sobre los 15 años, ya nos mudamos a Villamella, ya a Santo Domingo Norte, allí donde viven, siguen viviendo mis padres, y en Vistabella. Así que llevamos ahí ya bastantes años dentro de lo que cabe, aunque yo a la edad de 25 años ya vine hacia aquí, hacia España. Ok, entiendo. Pero entonces, tus padres son del Cibao, pero en el momento de tu nacimiento ya estaban establecidos aquí en Santo Domingo. Claro, claro. Sabes que en el campo las opciones que hay son las que hay. No hay, Sí, no hay quizás muchas soluciones. O trabajas la tierra y la tierra, muchos dicen que la tierra es agradecida, pero como sabes, los nuevos tiempos y las situaciones demográficas te obligan a tener un plan B en dado caso que pretendas vivir de la tierra, porque la tierra te da la cosecha, etcétera, pero hay un grupo de factores de la tierra que no puedes controlar, como el tema de las lluvias, y las lluvias más copiosas, las sí, pérdidas de cosecha, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas tú no las puedes controlar y si quieres cierta estabilidad, obviamente, salvo que tengas muchos terrenos y otras fuentes de ingresos, el campo te genera ciertas dificultades, ciertas, o te empleas, como dicen allí, echando días, sí, que es, bueno, ahora creo que eso ha cambiado un poco, sino que en esa época era día trabajado, día pagado, día que no trabajas, día que no ganas. Entonces, hoy en día creo que ya es diferente, según me han comentado, ya le hacen un contrato, tienen un sueldo, son empleados, etcétera, muchos de los que están trabajando allí, pero en esa época no, porque el país obviamente hace tantos años ha claro. avanzado, estamos hablando de hace unos 50 años, pero salieron del campo obviamente con la intención de mejorar, buscar otra condición de vida y la zona hacia donde emigraron fue hacia la capital. Vivían, según me cuentan ellos, primeramente llegaron a la capital, al barrio de los Guandules, que tampoco era una joyita de barrio, aunque mis padres, hombre, venían de una situación humilde y tal, y en esa época, estamos hablando de hace atrás 50 años, quizás el barrio de los guandules no era lo que quizás tenemos en nuestra mente, de muchas cosas que han pasado o pasan por aquí, por esos barrios, sino que era un barrio simplemente obrero, popular, un barrio de gente trabajadora, que muchos de ellos trabajaban en el mercado y vivían allí porque venían de diversas zonas rurales de allí del país y y se afincaban allí en estos barrios que estaban relativamente cerca del centro de trabajo, que era el mercado, que era trabajar con lo que ellos conocían quizás, un poco los víveres y todas las cosas que producía la tierra. Pero Ok, vivieron allí, eso me contaron. No duraron ok. mucho allí, tampoco, pero esa época yo no la viví, obviamente. Sí, claro. Pero entonces, esa
transición de Villaconsuelo a Los Guandules o a Villamella? Porque, o sea, tú sabes la historia de por qué se tuvieron que mover de lugar. De Porque los guandules Consuelo a Villaconsuelo. de Los Guandules a Villaconsuelo y de Villaconsuelo a Villamella. A ver, de los guandules se mudaron a Villaconsuelo porque a mi madre no le gustaba el sitio. Mi madre Ok, no le gustaba para nada, obviamente, era una situación, una localidad pobre y una casa con unas condiciones precarias, según ellos me cuentan. Entonces mi madre no le hizo ninguna gracia estar allí y le dijo a mi padre que no se sentía bien, que no quería estar ahí, que no estaba a gusto ahí en ese sitio, ok. que tenía que hacer algo, obviamente. Y él, pues, consiguió, según me dijeron o nos contaron ellos, la opción de comprar o dar una entrada para una casa en Villa Consuelo. Y entonces de ahí de los guandules pasaron a Villa Consuelo. Lo que pasa es que en Villa Consuelo, como te decía, obviamente, es el sector donde vivíamos era un patio en la parte de atrás. Ok, Y entiendo. la zona donde estábamos no era muy buena, por decirte que había mucha, se movía mucho la droga. Era un barrio donde había mucha droga, obviamente, y el sitio donde estábamos había mucha droga. Mi papá tenía, en ese caso yo tenía unos 12, 13, 14 años, cuando ya voy tomando conciencia de lo que es la droga, porque lo veo con mis ojos, y mi hermano, que era mayor que yo, ya estaba, ya tendría 18 años, más o menos, 19, y estábamos expuestos a una influencia muy nociva. Mi hermana también es mayor, pues yo soy el menor de los tres hermanos, mi hermana también era mayor, y era muy difícil quizás sacar algo bueno de ahí. Ese era el pensamiento de mi padre, sacar algo bueno de un barrio lleno de droga, cuando la droga la ponían en el zinc de mi casa, ponían la droga, escondían droga en el zinc de mi casa y entre ellos, los que la vendían, la consumían o lo que sea, se decían, está en tal sitio, la droga. Entonces yo llegué a ver en alguna ocasión que metían algo en el zinc, pero yo, siendo un joven, un niño relativamente 10, 11, 12 años, sé que están metiendo algo ahí, pero no sé lo que es. Y como yo no alcanzaba allá arriba, tampoco hice el intento de averiguar, gracias a Dios no averigué lo que era. Pero sí, era un barrio donde había mucho alcohol, drogas, malos tratos de todo tipo, una situación bastante complicada. Y posteriormente nuestro padre, que con mucho esfuerzo, trabajo, logró comprar un solar en Villamella, que era una zona un poquito más urbanizada, y nos llevó allí. Con dificultades, obviamente, eso, con mucho sacrificio, lo consiguió y mi madre también ayudó un poco vendiendo lo que podía, porque ha sido ama de casa prácticamente toda su vida, pero también ayudó al respecto a que pudiéramos salir de allí y ellos tenían la intención de sacar algo bueno de nosotros y lo consiguieron. Bien. Consiguieron sacarnos de esa influencia tan difícil, pero hablando fuera del ámbito cristiano, ellos como personas seculares con ciertos valores nos Valores morales, intentaron valores encaminar. cívicos. Sí, con ciertos valores. O sea, que lo consiguieron dentro de su objetivo. Sacarnos de allí, que pudiéramos desarrollar un poquito una vida diferente a lo que se veía lamentablemente en el lugar. Tú dices que llegaste a los 15 años a Villamella, Sí, a los 15 años. En esos momentos, tus padres o alguno de tus hermanos, dijiste ahora mismo que tienes dos hermanos y que tú eres el menor de los tres. ¿Alguno de ellos ya había profesado la fe, había hecho su conversión al Señor? ¿Tú lo habías hecho en ese momento? O sea, cuando llegan a Villamella, ¿ya alguno de ustedes está involucrado en la fe? sobre yo estudié en un colegio ahí, aún viviendo ahí, donde vivíamos en Villaconsuelo. Yo estudié en un colegio católico. eh, se llama o se llamaba, supongo que seguirá estando ahí, Colegio Parroquial San José. Y en ese colegio, bueno, pues nos enseñaban ciertas cosas, obviamente basadas en el catolicismo, llegamos a hacer la primera comunión, nos confesamos con el cura, con el padre en su momento, etcétera.
Pero posteriormente a eso, no, mi madre iba de cuando en vez a la iglesia católica y mi padre tenía o tiene o tenía su propia religión personal según él. Ok, ¿y cuál era esa Que, religión que, personal? que él cree en Dios, pero él solo y en su casa. Como yo creo que es una moda que lleva muchos años. Él participaba de ciertas ideas, entre comillas, revolucionarias, comunistas, y como sabemos, estas ideas no suelen compaginar muy bien con lo que es el cristianismo. Entonces, teniendo algunas de estas ideas inculcadas ya de juventud, le cuesta mucho y le ha costado mucho el ir reconociendo y ver la existencia y la trascendencia de Dios en la vida del ser humano. Pero mi madre, católica profesante, aunque no iba, como yo recuerdo que ella iba algún domingo así a la iglesia temprano, yo recuerdo, pero posteriormente, sobre la edad de unos 12, 13 años, yo comencé a sentir que el Señor me estaba llamando, algo similar a lo que pasaba con Samuel. Lo único que yo conocía en ese momento era la iglesia católica y yo jugaba al béisbol en esa época y el Ya tú béisbol estás en era los domingos en Villaconsuelo la en esos mañana. momentos. Sí, sí, sí. Entonces, ya desde allí yo sentía el llamado de Dios hacia él. El Señor me estaba atrayendo. Y como el caso de Samuel, que llamaba y él cuando escuchaba la voz de Dios lo que hacía era ir donde Elí, que era lo que él conocía. Entonces yo escuchaba a Dios desde esa juventud llamándome, esa inquietud en mi corazón, esa sed de Dios. Y yo a donde acudí fue, obviamente, a la iglesia católica, que era lo único que conocía en el barrio. En el barrio era lo único que había en ese momento. Era lo único que yo conocía ahí en Villa Consuelo. Hoy en día, obviamente, hay y habrá seguro muchas iglesias cristianas, etcétera. Una vez me llevaron también unos vecinos a una iglesia, o entre comillas, a un salón del reino de los testigos de Jehová, siendo yo niño, pero ves lo que es y no sentí que Dios me estuviera llevando hacia allí. Sí que tenía Ok, esa inquietud, esa preocupación y comencé a ir a la iglesia católica porque entendí que el Señor me estaba llamando, pero obviamente tenía que decidir entre el béisbol, que era los domingos de la mañana, y la iglesia. Entonces yo elegí el béisbol y comencé a jugar y estaba jugando. No te voy a decir que era muy bueno tampoco. ujú. Sí hubo una época donde era muy bueno, entre comillas, que llegué a ser el segundo mejor de la liga, pero ya cuando me subieron de categoría, ya no era lo mismo, ya me costó mucho ahí y no era lo mismo. Ya cuando me ponían a algún pitcher de esos que tiraban duro, ya me costaba mucho. Ya tú sabes lo que Y es no, primera y ya grande cuando me liga. subieron de categoría, claro. Entonces ya, yo cuando estaba con unos de mi edad, más o menos, que estaba bien y daba jonrones todos los domingos, uno y dos todos los domingos, estaba yo encantado. Pero ya me dijeron que esta liga te queda pequeña y por edad y por tal, me subieron entonces a, a una liga mayor. Entonces ya ahí la cosa no Ahí fue tan cambia. igual porque los que estaban ahí ya tenían bigotes. Ya los pitchers ahí tenían bigotes. Yo todavía cuando bajaban esas pelotas las ponían chiquititas. ¡Bum! Yo no me escuchaba cuando decían ¡bum! Yo madre, ay mi madre. Entonces bueno, Bueno, pero, pero ya ahí llegó la época, coincidió entre que nos comenzamos a mudar, a hacer la mudanza a Villamella y yo no podía venir de Villamella a Villaconsuelo. No, intenté salir a correr algunas veces por allí, por Villamella, pero había un play cerca de donde me has dicho que vives, el play de Productos Chef, creo que había un play ahí, Mantrita, pero el luego play lo del quitaron, mamey. lo cerraron. ¿Eh? El play de Claro, Mantrita, el entonces yo mamey. no tenía la capacidad. Y si tú aspiras a ser deportista o lo que sea, si no entrenas, no puedes. Comencé ya el bachillerato muy fuerte, con muchas tareas, las pruebas nacionales, ya no podía hacer las dos cosas y viviendo lejos. Pero una señora, que no recuerdo qué cargo ostentaría en la iglesia católica, me dijo, como no puedes ir los domingos a la iglesia,
el cura da la misma misa de los domingos los sábados de la noche. Entonces, como yo tenía esa carga en mi corazón, había notado esa carga en mí, pues yo lo que hacía era ir los sábados en la noche a la iglesia católica y era lo que conocía e iba a la iglesia allí. Y bueno, bien, dentro de lo que cabe, en mi mente, en mi corazón, yo me sentía un poquito bien, que estaba cumpliendo con el rito de la misa, con el sacramento, entonces estaba cumpliendo. Pero llega un momento en el cual ya nos mudamos a Villamella y yo intento, ya que estoy liberado del béisbol, porque ya no es posible, comenzar obviamente sigo con esa inquietud, con esa inquietud de Dios llamándome y comienzo a ir a la iglesia del Parque de Villamella, domingos de la mañana. Pero cuando voy estaba muy llena y estaba la gente afuera. Y un muchacho de 15 años, pobre, no muy bien vestido, yo sentí que no fui bien recibido por los que estaban ahí. Me miraban y que parece que yo me veía muy mal, me veía flaco, pelú y medio despeluñado. Y yo me sentí que no ¿No sé te por qué, sentiste parte sentí de? que sí, no, fui una vez, luego fui una segunda vez, yo no sé, me estaba desencajado, no era lo que yo estaba buscando. Y bueno, comencé a orar un poco con Dios, a seguir con esa inquietud en mi corazón y a sobrellevarla como pude. Vinieron los mormones a visitarme y bueno, me comenzaron a ofrecer ser misionero de ellos, porque yo seguía sintiendo ese llamado, venga, mira que nosotros los mormones lo pasamos bien, nos vamos a viajar de misioneros por el mundo, tal, a venderte esa película. Luego los testigos de Jehová y tal, comenzaron también a ir por allí por mi casa. Ya sabes que siempre por allí andan, supongo que seguían Sí, igual, ¿no? Andan, sí, ellos sí, van por siguen allí por las igual. casas, etcétera. Pero un día, curiosamente, eh, había una actividad en la iglesia bautista quisqueyana, que está ahí en el barrio cerca, y tres hermanos fueron a mi casa a llevar una invitación, que fue Jacinto de la Cruz, el pastor, el hermano Eladio, que ha partido con el Señor, y el hermano Rafael Rojas. Ellos estaban repartiendo, creo que era una cena, había una cena pro templo o algo, una cena pro templo, creo que era en esa época. Lo que pasa es que el templo no es como era o como es ahora, pero había una Sí. cena y me dieron una invitación que no recuerdo exactamente cuánto costaba, pero me dijeron, si hay algún adulto aquí en la casa, dale esto. Y me dijeron, dale esto al adulto que haya aquí en la casa, tal, porque estaba yo solo en ese momento en la casa. Porque hombre, no tenía yo el dinero, no recuerdo si serían 50 pesos, no recuerdo cuánto era. Pero yo obviamente no tenía ni 50 ni 25 ni nada. ¿No? Yo era un muchacho de 15 años sin dinero, que no trabajaba ni hacía nada, estudiaba y todo. Entonces me dieron esa invitación y me llamó la atención. Yo le pregunté, ¿qué es esto? No, es una iglesia evangélica tal, y lo que tenemos es una actividad o templo, si mal no recuerdo, de una cena, una comida. Yo dije, bueno, bien, ya. Pero me quedé con esa inquietud y un día yo tenía una bicicleta dando vueltas por el barrio, pasé por la puerta y me llamó la atención. Vi ahí muchos americanos trabajando madera, carpintería. Yo dije, ¿qué es esto? Y me acerqué y no recuerdo a quién le pregunté en ese momento. Entré de muchacho curioso, dejé la bicicleta ahí en la puerta y entré de curioso, porque ya tú ves que en Santo Domingo, cuando vemos algún que otro Sí, extranjero, de una vez estamos sí, sí. Y más en esos tiempos. hurgando, mirando, chequeando. Sí, estamos hablando de hace 20 años. Sí, Ahora quizá ya no, ya hay mucho blanco en sí, Santo Domingo, ya, no, ahora muchos incluso hay rubios y muchas blancos. personas ya que hablan el inglés aquí fluido, sin problemas, pero antes cuando llegaban unos extranjeros, americanos o europeos, el dominicano se volvía loco, así como dices. Pues eso me pasó a mí, obviamente, un muchacho de 15 años viendo todos estos rubios, dice, pues ¿y esto qué es aquí? Y me llamó la atención y tal, y me invitaron a la iglesia. No recuerdo, ahora mismo no recuerdo con quién hablé en ese momento,
pero me llamó tanto la atención, algo tan atípico a mi juicio, porque yo vengo de una estructura, mentalmente hablando, de una iglesia donde hay toda aquella parafernalia Sí, habitual sí, que hay en sí. la iglesia católica. Ajá. Y cuando veo un sitio abierto, que no tiene cruces, que no tiene santos, que me quedé muy contrariado. Entonces el domingo fui y como asistí a acudí a esa invitación que me hicieron y fui. Y cuando escuché el mensaje de la palabra de Dios, el Señor tocó mi corazón y no pude más porque entendía que el Señor me llamaba a una obra de evangelización, curiosamente. Y fue la primera cosa que le pregunté: ¿en esta iglesia se evangeliza? Me dijeron sí. Y quien oró conmigo en ese momento fue el hermano Ramón Laureano. Ramón Laureano oró conmigo y fue a partir de ahí que comenzó todo. El domingo siguiente, como tenía dudas, levanté la mano de nuevo por si acaso. Y ya a partir de ahí, claro, no, imagínate, la primera vez, ya no, Tú, esto se hace solo una vez, ¿no? sí, tú mencionaste que tuviste quizá algún tipo de conocimiento o conversación con personas que eran testigos de Jehová o que son testigos de Jehová, con adventistas, me parece, con, con católicos. Con adventistas, no. Yo, antes de conocer al Señor, sí con testigos de Jehová y con mormones. Mormones, esa era, los mormones. Entonces, ¿tú conocías alguna de otras doctrinas antes de levantar tu mano para poder aceptar al Señor? ¿Por qué razón, o más bien, cuál es la diferencia que tuviste diferente en esta iglesia a las demás iglesias o a las demás doctrinas que tú conociste o tuviste algún tipo de conversación con alguno de sus miembros? ¿Qué tuviste diferente en esa doctrina, en esa iglesia, que hizo que tú te identificaras? Ya tú hablaste del evangelismo, pero eso tú dijiste que fue luego de levantar la mano, luego de aceptar. ¿Qué tuviste diferente ahí? La Biblia, sabes que los mormones habitualmente utilizan la Biblia solo un versículo. Sí. Es que el versículo que me leían era: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales tengo que ir a buscar, que menciona Jesús. Y a partir de ahí cierran la Biblia, la apartan y comienzan con el libro de Mormón. Y punto. Los testigos de Jehová, obviamente, es una estructura. Lo que me enseñaban era una estructura de que esta revista tú la lees, estos tomos, tal, y no me encajaba a mí. Cuando yo Muy fui bien. aquí a la iglesia, en este caso a la iglesia bautista quisqueyana, que fue donde di mis primeros pasos en el evangelio y muchos pasos, más que primeros y segundos y terceros, ahí se hablaba la Biblia y se cogía la Biblia de principio a fin y eso probablemente fue lo que más me inclinó a saber que estaba en el sitio o en el camino correcto. Ok, ok, qué bien. Hablando de la iglesia allá en España, ¿cómo se llama la iglesia? Y dónde está ubicada? Iglesia Bautista Bíblica, y como está ubicada en un sector que se llama Móstoles, está, Móstoles. pues entonces se llama Iglesia Sí, Bautista Bíblica de Móstoles. ok. Tú hablaste de Ramón Laureano, que fue la persona que oró contigo. Hablaste del pastor Jacinto de la Cruz, del el hermano Eladio y del hermano Rafael Rojas. Yo quiero que tú ahora me digas, ¿qué personas han influido en tu carrera ministerial, en tu carrera pastoral, por así decirlo, en ese ministerio? Primero, contesta, ¿qué tiempo llevas en el ministerio? Y luego, dime, ¿qué personas tú crees que han influido, te han dado la mano para que tú puedas seguir en ese ministerio? Es que aquí yo creo que tu pregunta es compleja y muy amplia. La pregunta sería, hablando del ministerio, ¿a qué te refieres con el ministerio? Si al El ministerio ministerio pastoral pastoral. o, claro, mi carrera en el ministerio pastoral es relativamente corta porque esto es de mi forma de verlo, es un proceso. Tú eh, te conviertes, das tus primeros pasos en el Evangelio, pero llegar al punto del ministerio
es un proceso. O Sí, sea, claro, claro. yo llegué a este punto a partir de un grupo de procesos. Pero sí, bueno, si lo quieres a manera resumida, yo ya el ministerio, porque claro, yo Sí, trabajaba con niños en la iglesia, eso sería ministerio, trabajaba en la escuela dominical, eso también sería ministerio, pero bueno, si nos referimos al ministerio pastoral, sí, que supongo que solo será al lo que... pastoral, porque entiendo que tanto tú como otras personas han tenido múltiples ministerios a lo largo de su vida cristiana, de su vida espiritual. Entonces, en esta parte solamente nos vamos a enfocar a lo pastoral. Y de hecho, voy a adicionar otra pregunta a eso, que es cómo tú sientes que eres llamado al ministerio. O sea, cómo tú te das cuenta que estás siendo llamado. Ya tú dijiste que en algún momento te sentiste llamado por el Señor para servirle, pero ¿cómo tú sentiste o cuál fue el motor para tú decir, el Señor me está llamando al ministerio pastoral, no a otros ministerios, a este ministerio? Bien, hay un pasaje en Timoteo que dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, y ahí viene el grupo de añadiduras, ya desde antemano el Señor estuvo tratando conmigo hacia este llamado. Muy bien. Y el detalle era que como lo que conociera en ese momento la Iglesia Católica, parte de mi conflicto era que yo no tenía el don de continencia. Y yo digo, Señor, entonces tú me llamas, tú quieres que yo te sirva, pero yo no tengo el don de continencia y lo que conozco en la Iglesia Católica. ¿Cómo voy a ser cura yo? ¿Cómo voy Ok, a ser padre o sacerdote? Claro, ok, yo no sé, porque en ese momento yo no conocía ninguna otra cosa. Pero bueno, ya en el Instituto Bíblico ya ha pasado muchos años. En una de las clases, en una de las conferencias que hicieron en el Instituto Bíblico, obviamente ya yo venía con esa inquietud, con esa carga por parte de Dios de las almas, porque ya Dios lo había puesto en mí hace mucho tiempo y allí en la iglesia teníamos un ministerio o varios ministerios evangelísticos, salíamos todos los domingos a evangelizar y varios días más. Esa carga estaba ya. Y en un día de Instituto Bíblico, en una de las conferencias, si mal no recuerdo que nos dieron, creo que era una conferencia o una clase que vino un profesor, su, más que suplente sería como un profesor invitado. Hizo un llamado y no pude ya, como dice Jeremías, ese fuego que no pude resistir. ujú, Di el paso al frente y oraron por mí y por varios más. Yo no sé, había varios, porque estábamos varios en el Instituto Bíblico en ese momento. Algunos, no quise mirar para ningún lado, porque claro, esto es una cosa muy personal. sí, claro. Y un grupo de los que estábamos en la clase pasamos al frente. Ahora mismo no sé quiénes eran los que estaban a mi lado, gracias a Dios que no los recuerdo, porque quizás si están hoy en el ministerio, diría gloria a Dios, y si no están en el ministerio, diría que son unos farsantes o que, no sé yo, ¿me entiendes? Sí, Pero sí, yo te entiendo. doy gracias a Dios que no miré a los que estaban al lado, sino lo que Dios hizo y por su gracia lo que, cómo me rescató y cómo me llamó. Yo tenía eso claro y que el Señor me estaba llamando y no me resistí más, ¿Qué no edad pude. tenías? Yo en ese momento tendría unos 22 años, más o menos, 22 años. Ok, ok. Entonces, aparte de ese episodio, ¿recuerdas algo más que tú puedes decir? eh, es una confirmación del Señor en que Él me está llamando al ministerio. ¿Tú recuerdas? Yo, yo ya venía con esa carga, ya venía con esa carga y eso fue el momento, ya el momento de la confirmación de que Él me estaba llamando y en tu relación con Dios día a día, el Señor te va mostrando que Él quiere de ti y que Él quiere contigo. Entonces ya según tú vas avanzando en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios, no tienes mucha escapatoria. Si estás rendido a su voluntad, tienes que obedecerle. Entonces, Ok. no hubo un destello, no me caí al suelo, no me caí en caballo, no hubo nada de esto, sino intentar obedecer simplemente el mandato de Dios y la carga que él había puesto en mi corazón. Entonces, ahora la pregunta que se queda en el aire, ¿qué personas tú entiendes que han influido para que
tú puedas estar en el ministerio, de una u otra forma, en el ministerio pastoral, recuerda, de una u otra forma, que tú dices, esta persona influyó mucho, humanamente hablando, usando la Biblia para que hoy yo pudiera estar en el ministerio pastoral. ¿Qué persona tú puedes decir? Bueno, la Biblia te dice que dé honor a quien honor merece, a quien honra, honra. Mi pastor en ese momento, Jacinto de la Cruz, me dijo, si no entras al instituto bíblico ahora, en ese momento había comenzado la universidad a estudiar medicina. Sí me dijo, si no entras ahora, que dura 4 años, no vas a estudiar en instituto bíblico probablemente nunca. Yo tenía muchas dudas de entrar porque había que pagar 100 pesos mensuales, yo no tenía dinero, no tenía ingreso. O sea, tú ibas en coche, pero Y le cuando yo hice lo hice cálculo. eran 500. ¿Eh? Cuando yo lo hice eran 500 pesos mensuales. Tú Claro, 100 en la promoción en donde tú estabas. claro, pero yo te estoy hablando de hace más años que tú. Yo soy un Sí, poco más claro, joven. por eso. Tu promoción Un era más poco. antigua que la mía. Claro, en ese momento eran 100 y para mí eran 1 millón, porque yo no tenía ni 100 ni 50 ni 20. Bueno, 20 quizás podía Sí, encontrar, pero en ese momento yo era un estudiante que no comencé realmente a conseguir ingresos hasta que ya estaba bien avanzado en la carrera de medicina. Entonces, claro, me costaba mucho, pero mi hermana en Cristo Brígida, otra hermana que se llama Claridania y María, mi prima también, ellas hacían, como dicen, serruchos, como dicen allá, serruchos para intentar ayudarme y me retrasaban los pagos muchas veces. Y claro, es que sin decir, bueno, yo llevo parte del ministerio a mucha gente. El Señor me ha guardado por su misericordia, pero ese empujoncito me hacía falta y el pastor en ese momento me lo dio. Y posteriormente, estas hermanas fueron como en el ministerio de Jesucristo, ese grupo de mujeres que me ayudaban con sus bienes y me ayudaban muchos meses para poder pagar de esos 100 pesos, que para mí eran muchísimo, era 1 millón que yo no lo sí, tenía. claro, claro. Por la gracia de Dios, sí, claro, porque todo parte en ese momento, a partir de ahora o en ese momento todo partía con esa base de haberte por lo menos graduado del Instituto Bíblico, porque no puedes salir al ministerio con el pecho abierto, con el pecho pelado, sino por lo menos que hayas estudiado en un instituto bíblico, etcétera, y que tengas una base para Sí, poder tener que dar. Si no tienes, no puedes dar nada. Si no tienes una base, por lo menos, no puedes pararte ahí en el púlpito a inventar. Como dice, abre tu boca que yo la llenaré, ¿no? sí, exacto. Como hay algunas Sí. modas por ahí. Hablando del Instituto Bíblico, recuerdo y creo oportuno mencionarlo, que para nosotros los que en ese momento no trabajábamos, no podíamos quizás conseguir por nuestro propio medio esa cuota mensual, se hacía muy difícil. Y otra cosa que se hacía difícil también era el horario, quizás, porque era un domingo, 2:30, 3 de la tarde, donde uno está acostumbrado prácticamente a descansar. Y lo menciono porque eso me trae recuerdos y siempre recuerdo esas palabras que el líder del instituto, el pastor Jacinto de la Cruz, nuestro pastor, él nos decía que parte de eso es para que nosotros tengamos humildad y que tengamos responsabilidad en el ministerio, que no era tanto la cuota para él o para los materiales del ministerio, sino para que nosotros podamos tener responsabilidad en el ministerio. Y siempre recuerdo ese episodio como tal, porque eso nos inculca. Hay cosas que son enseñanzas directas, pero hay otras que son enseñanzas indirectas que nos ayudan en el ministerio. Juan José, todo eso ocurre en República Dominicana. Tú a los 22 años te levantas en un estudio del instituto, pero tengo entendido que aquí tú no ejerciste el pastorado en República Dominicana, sino cuando llegas a España. ¿Qué tiempo transcurre de ese llamado, de cuando te levantas en esa sesión, indicando que te sientes motivado a participar en el ministerio, a cuando viajas? Y aprovecho también para que nos digas por qué te mueves de República Dominicana a España. Entendemos que es algo del Señor porque allá
hay una obra en la cual estás a cargo, pero ¿qué te mueve principalmente para España? Bien, terminamos el Instituto Bíblico y más o menos de manera concomitante terminamos también la carrera de medicina allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi esposa actualmente, en ese momento era mi novia, su madre y su hermana fallecieron aquí en España y no pudieron ir allí a Santo Domingo, el cadáver estaba aquí y de ambas, y ya tenía eso pendiente de cerrar en su vida, de por lo menos ver la tumba de su madre, de su hermana, porque había muchas dudas, no se sabía, fue un accidente de tránsito y no, había muchas cosas que no estaban claras en su mente, en su corazón, y su padrastro en ese momento, ya siendo mayor de edad, le propuso que fuera y que intentara hacer el viaje para por lo menos cerrar ese capítulo en su vida. Quizás los que no han pasado por una situación así de traumática no entienden mucho eso, pero quien haya pasado por algo así eh, lo entenderá mejor. Y bueno, quería ella cerrar ese capítulo en su vida y así lo hizo. Pudo con mucho sacrificio y con dificultades tener la visa, obviamente con la ayuda de ellos. Ujú. Y posteriormente a eso, pues hizo el viaje y vino aquí a España. Allí en Villamella ella vivía lamentablemente en unas condiciones bastante precarias. Yo no tenía la capacidad todavía para casarme con ella porque yo todavía no había terminado la carrera, la universidad, y yo tenía un sueldo de monitor, que era monitor en ese momento de la universidad de anatomía patológica, y yo ganaría quizá 2.500 o 3.500 pesos, no recuerdo exactamente, pero con 3.500 pesos tú no te mudas en ningún lado. No, no, Entonces no te claro. puedes casar. Que no podía casarme en ese momento, no No. podía hacer mucho. Entonces la situación era esperar y en este barrio, ahí abajo en la Sánchez, que, claro, entre la droga, mucha delincuencia, y gente de todo tipo y no buena. La situación de ella era bastante mala y obviamente yo no podía hacer otra cosa. No podía hacer mucho por ella más que orar y bueno, gracias a Dios permitió que ella pudiera cerrar ese capítulo y cambiar en ese momento las condiciones de vida que tenía, que eran bastante precarias y peligrosas, porque ya saben, Santo Domingo, quizá en ese sector que es muy poco probable que o no te hayan atracado a ti o no tengas una persona cercana a ti que hayan atracado. Yo creo que nadie tiene a alguien que no sea conocido que le hayan robado, que le hayan atracado. Vamos, yo creo que nadie. Sí, sí. Todos conocemos gente, si no a nosotros mismos. A mí, gracias a Dios, nunca me han atracado porque tampoco tengo nada, no tenía nada que me quitaran. No tenía nada que me quitaran, pero todos tenemos gente conocida. En mi casa, un ejemplo, a mi hermana, pues le robaban y tal, le robaron pues, varias veces. Tenemos gente conocida muy cercana que han sufrido robos. Entonces ella también sufrió robos y viviendo ahí abajo, pues claro, la situación era bastante complicada. Y salió de ahí por la gracia de Dios, porque solamente era de Dios que le pudieran dar esa visa, porque una muchacha joven, sin dinero en el banco y sin nada, ¿quién te va a dar visa a ti? No te suelen dar Sí. no te suelen dar visa, pero por la misericordia de Dios, por el propósito y los planes de Dios, se la dieron. Y entonces ahí comenzó ya el pensamiento de si esto es de Dios, puede o cabe la posibilidad que vaya allí, que conozca el sitio y ya veremos. Yo tenía el llamado, estaba todavía estudiando en un instituto bíblico, estaba atrapado, atado de pies y manos, estudiando todavía en la universidad. No podía moverme a ningún lado, obviamente, hasta que no terminara o cerrara esos capítulos en mi vida. Y posteriormente a eso, ya terminé el instituto, terminé la carrera y vimos que lo nuestro iba adelante, porque como dicen, como hay ciertas complicaciones cuando un noviazgo, uno está en un país y otro en otro, suele haber dificultades. Sí. Obviamente tuvimos nuestras dificultades, pero el Señor las fue arreglando y acomodando según sus propósitos y sus planes y bueno, terminamos casándonos y ahí ya entonces hicimos el viaje aquí. Yo vine con el propósito de hacer una especialidad aquí, después que terminé allí la carrera y luego de terminar mi especialidad, volverme a mi país y servir al Señor.
yo comencé a servir al Señor en la iglesia, obviamente, ya estaba en el ministerio de jóvenes, había cosas, planes, proyectos, etcétera, en pañales o en ciernes, pero no teníamos todavía nada concretado, sino que yo estaba en varios ministerios, maestro de escuela dominical, etcétera. Pero llegó el momento en el que entendimos que sí, que podía ser de Dios dar ese paso y lo dimos. Y ya cuando llegamos aquí a España en el año 2007, en marzo del año 2007, comenzamos a estudiar para intentar hacer esa prueba general que se llama aquí en España el MIR, que es el examen que dan global para, para todos los médicos. Dan un examen, como en todos los países, te dan un examen reglado y según la calificación, la nota que saques, vas eligiendo números. Aquí le llaman oposición. Es una oposición al sistema público en el cual tú eliges según el número que tienes en una ciudad y en un hospital determinado la especialidad que quieres según tu número. Entonces yo tenía en mente eso, elegir o anatomía patológica, que era lo que yo estaba de monitor ahí en la universidad, monitor o ayudante del profesor, todavía no ya ayudante no, porque eso allí sabemos lo que es eso, ser monitor de una materia. Entonces yo siendo monitor de anatomía patológica tenía en mi mente y en mi corazón o estudiar, eh, ser histologo o gastroenterólogo, o en dado caso, si no, entonces anatomopatólogo, que era lo que tenía en mente. Estas dos cosas eran mis dudas. Y por nota y por demás, pude, gracias a Dios, coger lo que quería, en este caso anatomía patológica, y entré. Una especialidad difícil, poco conocida, pero eso me da ciertas ventajas en algunos aspectos. Si no te conocen mucho, pues hay menos demanda y hay mucho trabajo. Ahora mismo hay mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, es un arma de doble filo intentar conseguir Sí. ese equilibrio. Pero bueno, y pudimos entrar a hacer la especialidad en el año 2008. Ya automáticamente yo vine en marzo de 2007. Busqué una iglesia, obviamente, de una doctrina acorde a lo que ya había recibido allí en mi país. Llegamos a una iglesia pequeña, aquí en Móstoles, que es la misma en la que estoy hasta hoy. Y el pastor en ese momento, el pastor Marvin Robertson, misionero de Estados Unidos, pues nos recibió de muy buena manera él, su esposa y la congregación. Habían pocos en ese momento en la congregación, pero tuvimos un muy buen recibimiento y fue a partir de ahí que comenzó ya la historia en el año 2007. Bien. ¿Qué edad tenías ya en ese momento? 25 años. 25. Ok. Tú hablaste de tu carrera, tú la estás ejerciendo actualmente. ¿Cómo un pastor o como un médico? Porque ambas profesiones son demandantes. ¿Cómo tú haces para el equilibrio, trabajo, ministerio, familia? ¿Cómo se logra eso? Y más en esa carrera o en esa profesión que tú tienes de doctor. Como dicen, por obra, gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. No, no tengo otra respuesta. No, podría decirte que hago esto, que hago aquello, que por la gracia de Dios. Intento ir al día a día y depender de la gracia de Dios para conseguirlo. Intento estar en lo máximo que puedo, pero por la gracia de Dios. Es difícil, no es sencillo. Podría decir cosas, pero claro, no todos los métodos funcionan igual a todo el mundo. Yo intento, hago lo posible de acostar a mis hijos todos los días, no siempre lo consigo, pero gracias a Dios que tengo una ayuda idónea que cuando yo no puedo, hasta donde yo llego, me ayuda, me sigue motivando, empujando, etcétera, y si en dado caso no me da el tiempo ese día, pues ella también lo hace y bueno, se dedica con mucho esfuerzo y tesón a los niños. Bien, Pero solamente por la gracia de Dios intentamos sobrellevar todo y mantener. te iba a preguntar eso, de hecho lo voy a hacer. Esas dos cosas. La primera, tú eres el único pastor o el pastor encargado de la iglesia allá en Móstoles?
Sí, ahora mismo sí. Como te dije, cuando yo llegué en este año, en el 2007, eh, el pastor ya tenía unos años, el pastor que estaba a cargo. Su deseo, como el de muchos misioneros, es llegar a una localidad, establecer una iglesia, dejar un pastor local e irse y fundar otra. Aquí en España, muy pocos lo consiguen eso, Sí, muy pocos. Y él no lo consiguió hacerlo como él quería en ese momento, o con esa visión que él tenía en su corazón, en su mente. El Señor él fue fiel, el Señor le ayudó, pudo establecer esta iglesia aquí en esta localidad, una iglesia que ha dado muy buen testimonio, y al igual que él. Y en el año 2015, ya poco a poco yendo a nosotros avanzando en el ministerio, él conociéndonos, tratándonos, sabiendo que teníamos el llamado de Dios, pero teníamos la intención de que cuando llegas a un país extranjero, obviamente tu cuerpo está allí en el país extranjero, pero tu mente y tu corazón están en tu país. sí, Entonces claro. era mi situación. Y yo se lo expresé a él en el momento de mi llegada, cuál era o nuestra intención mía y de mi esposa, que era terminar, quizás en un año y medio, 2 años, para organizar el tema de papeles, tener un poquito de dinero e irnos. Pero el Señor fue acomodando las piezas y poniendo cada cosa en su sitio y vimos, obviamente, tenemos el llamado. Hay una iglesia que nos necesita y, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué Exacto, vas a hacer? exacto. Tienes que Yo dar te el lo paso. pregunto, yo te lo pregunto porque como hablas del equilibrio trabajo, ministerio, familia, hay muchas personas que solamente, que entienden que solamente el ministerio pastoral se resume en ir a predicar un mensaje semanalmente, dos mensajes semanalmente, pero no entienden, no comprenden el trabajo que hay detrás de eso y que muchos pastores, por no decir todos, porque no quiero generalizar en esto, pero todo aquel pastor responsable siempre tiene una carga detrás con la iglesia. Tiene que lidiar con sus cargas, las cargas de su familia, las cargas de la congregación y eso es muy demandante, muy demandante. No solamente se trata de predicar un sermón el domingo en la mañana o los días que toque culto durante la semana, sino que toda la carga de todos los miembros casi siempre recaen sobre el pastor. Puede tener sus líderes, puede tener los diáconos, pero mayormente el pastor tiene la carga pesada. Entonces, por eso te lo pregunto. Y ahí es que entra entonces la segunda pregunta. Has hablado ya dos veces acerca del tema, pero yo quiero que tú nos expliques, nos digas qué importancia, qué papel juega tu esposa en tu ministerio, en tu vida, qué bendición ha sido ella para ti. Gracias a Dios que me ha ayudado mucho, como dice la escritura, siendo una ayuda idónea y siendo ese cordón primero de dos y luego de tres dobleces, como dice la escritura en Eclesiastés, que dice que si dos duermen juntos se calentarán, que hay del solo. Pues, obviamente, sin ella, yo en mi caso, que no tengo el don de Pablo, y no, hombre, no, porque hay gente que tiene la capacidad de, o que tiene el don, y, oye, desarrollan y desempeñan sus ministerios y gloria a Dios. Pero si ella no hubiese estado conmigo, obviamente, no hubiera podido estar en el ministerio. No hubiese podido estar. Pero gracias a Dios que me ha dado una ayuda idónea, una compañera que está conmigo en el ministerio. Porque te pueden abandonar muchos en el ministerio. Te va a pasar, te puede pasar, ojalá que no te pase si no te ha pasado, pero las probabilidades son siempre altas de que si estás en el ministerio, gente hoy esté contigo y mañana no esté, o mañana están a tu favor y pasado están en tu contra, Sí, sí. por lo que sea, por lo que Ujú. sea. Satanás no duerme, o quizás, bueno, quizás tú te equivocas y estás obcecado en una idea equivocada y la gente, pues, obviamente, se aparta de ti, pueden pasar muchas cosas. Pero doy gracias a Dios que mi mujer ha estado siempre conmigo, siempre ahí a mi lado, apoyándome, ayudándome. Como te decía antes no te había, creo que no te había respondido lo de la pregunta de la,
de la estructura de la iglesia. En la iglesia hay un pastor principal, porque aquí en España obviamente tiene que figurar una persona como encargado, una persona física. Cuando tú estableces una institución como lugar de culto o centro religioso, que aquí hay ciertas denominaciones porque hay que legalizarla, no es como en otros Ujú. países, que tú abres tu casa y dice iglesia cristiana y te reúnen y haces lo que quieras. Aquí está la cosa más reglada, Sí, más organizada. organizada. Entonces, tenemos un consejo de la iglesia y ese consejo de la iglesia obviamente trabaja conmigo, me ayuda. Yo propongo un grupo de personas a ese consejo de la iglesia y la iglesia vota y decide si quiere que esas personas les representen o no. Cada 2 años se renueva o se desaprueba ese consejo de la iglesia. La iglesia vota si quiere que ellos sigan o que no. Entiendo. Entonces, cada 2 años se hace esa renovación. Entonces, Pero, ellos, como consejo de la iglesia, que ejercerían también de diáconos, por así decirlo, no toman decisiones por su cuenta, pero sí yo normalmente consensuo las decisiones en cuanto a lo físico y muchas cosas más, las hago en consenso con ellos. No suelo tomar, no suelo tomar decisiones por mi propia cuenta, porque cuando haces eso, te arriesgas a que toda la responsabilidad recae sobre ti. me cae sobre ti. Y 4 ojos ven siempre mejor que dos, y en la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría. Así es. Habitualmente lo hago así, no tomo decisiones arbitrarias en la iglesia, porque también en este país hay muchas leyes y muchos detalles que tienes que tomar en cuenta y yo no me las sé todas. Yo no soy un abogado ni nada por el estilo que pueda controlar todo ese tipo de leyes y demás, y yo intento siempre tomar decisiones de manera consensuada. Hay algunas cosas específicas en cuanto al ministerio y demás que no las consensúo porque si algún hermano, un ejemplo, se acerca a mí y me dice yo tengo un llamado para servir en tal área, yo eso no lo presento, sino que mira, vamos a orar y para adelante. Vamos a orar y si se puede desarrollar ese ministerio, se desarrolla. Porque eso ya depende un poquito de ti, pero bueno, como ellos confían mucho en mí y yo Sí, también claro, claro. en el grupo, pues mira, lo hacemos y yo oro con esa persona y demás y para adelante. Pero eso ya es un poquito relativo. Pero en una iglesia, en una estructura de iglesia, es bueno que la responsabilidad, la carga y quizás mal dicho, el poder, quizás hoy suena mal, quizás el poder de decisión es bueno que esté repartido y no recaiga solo sobre una persona porque las probabilidades de error están ahí. O sea, Entonces, que en cierto modo tú apuestas, por así decirlo, a la pluralidad de pastores o de ancianos en una congregación. es quizás lo más correcto, porque un ejemplo, si me voy a mi país o me enfermo, que Dios no lo quiera, o pasa cualquier cosa, si la iglesia no tiene una estructura organizada, ¿qué pasa con esa iglesia? La iglesia no debe, me parece muy riesgoso que una iglesia dependa de una persona. Para mí es un riesgo y no es mi intención que la iglesia dependa de mí. O sea, porque yo soy efímero, yo soy polvo, soy carne. Por eso tú ves quizás algunos pastores, líderes, que por una circunstancia X tienen que abandonar el ministerio y quizás esa iglesia se disgrega, desaparece o se divide en muchísimas facciones porque no hay una estructura organizada detrás, un liderazgo sólido detrás que pueda mantener esa congregación hacia adelante. Entonces, eso es mi pensamiento al respecto. Creo que es sano para la iglesia, sano y bueno, que no recaiga toda la responsabilidad sobre una persona, Sobre una porque, sola persona. claro, es muy riesgoso, es un riesgo alto. En tiempos anteriores, obviamente, teníamos un pastor fundador y como en la iglesia había mucha gente que entraba y salía, muchas de las responsabilidades por defecto recaían sobre él porque no había otra persona. Sí, Pero claro. si tienes la posibilidad de ir delegando, de ir repartiendo responsabilidades y tal, me parece lo más correcto hacerlo por el bien de la iglesia. Bien, bien. Ah, una pregunta, vamos a ver, a decir compuesta. Tiene dos partes. La primera, Juan José, Pastor Juan José. Nosotros somos cristianos y entendemos que
nuestra mayor bendición es la salvación de nuestras almas, el regalo que Dios nos hace. Ahora bien, como pastor, ¿cuál ha sido la mayor bendición que tú entiendes que tienes? Aparte ya de esta salvación que tenemos como pastor, ¿cuál ha sido esa mayor bendición? Y ahí mismo, por eso la complejidad de la pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto o lo más difícil que te ha tocado enfrentar como pastor? Bueno, mi mayor bendición yo creo en el ministerio es mi familia. Esa yo creo que es mi mayor bendición. Mi esposo y mis hijos. Y quizás mi ¿Cuántos hijos mayor tienes? reto, dos, tengo dos. Ok. Lucas y Noemí. Noemí y Lucas, porque Noemí es mayor. Ok. Pero bueno, quizás mi mayor reto, la pandemia, puede haber sido ese transcurso, ese tiempo de la pandemia. Ese tiempo fue un reto, quizás no solo para mí, sino para muchos. No quizás no si digo para todos, me puedo equivocar en algún caso, pero creo que para la gran mayoría de nosotros también fue un gran reto el periodo de la pandemia. Sí, fue así. Fue así. ¿Qué tanto afectó allá la pandemia? Como país y en el ministerio. ¿Qué tanto? Bueno, como país, muchísimo. Hablando secularmente, estructuralmente hablando, como país, afectó muchísimo. Y bueno, ya posteriormente han venido otras crisis y situaciones complicadas aquí en Europa, como ya ustedes están más o menos las situaciones que se ven en las noticias y demás. Pero a nivel de iglesia, eh, nos vino bastante bien. Tristemente nos vino bien, porque fue ese zarandeo que necesitábamos. Como dice la escritura, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y era ese zarandeo que necesitábamos para que se revelara, como dice la escritura, quiénes están, quiénes no están, quiénes son, quiénes no son. Porque cuando zarandeas el trigo o el grano, los que no tienen suficiente peso o los que no tienen mucho peso, se va esparciendo, se va yendo. Y lo que verdaderamente tiene más peso, pues va cayendo y demás. Fue un tiempo difícil para nosotros, pero a posteriori, viendo la posteriori, de mucha bendición, porque hoy nos ha ayudado a renacer como iglesia. Como iglesia nos ha ayudado a renacer con un espíritu diferente, con actitudes diferentes y con una madurez también como iglesia y en los miembros, una madurez diferente. Y a posteriori ha sido una dolorosa bendición la pandemia, visto a posteriori. Qué bien. Qué bien. Bueno, fue algo que afectó el mundo entero. eh, pero gracias a Dios, bueno, tú dijiste que sirvió para zarandearos un poco. La pandemia también demostró muchas cosas dentro de la congregación y sus miembros. Demostró muchas cosas. ¿Tú has pensado en algún momento, por algo que haya sucedido, o quizás en algún momento cansado, has pensado en abandonar el ministerio? Yo creo que si somos sinceros, todos los que estamos en el ministerio lo hemos pensado en una, en dos, en tres, en muchas ocasiones, porque le pasó a Elías. Si le pasó a Elías, ¿por qué no me va a pasar a mí? Si le pasó a otros grandes siervos de Dios, ¿por qué a mí no me va a pasar ese desánimo, momentos de desánimo, de dificultad? Yo creo que si somos sinceros, yo creo que todos hemos pensado en, Señor, ya, Señor, dame descanso, dame paz. Yo creo que todos lo hemos pensado, pero bueno, ahí entra en acción lo que es el llamado de Dios, la certeza de ese llamado y la misericordia de Dios para con nosotros, ese restablecimiento. Yo me identifico con esa historia de Elías, cómo los cuervos en ese momento tan difícil le llevan alimento, cómo está cerca del arroyo Sí, para beber agua. O sea, me identifico con esa historia de Elías cuando me vienen esos bajones que yo creo que a todos en muchas circunstancias nos vienen. bien, bien.
Eh, ahí se demuestra el llamado real, como tú dices. Ahí se demuestra si realmente hemos sido llamados y tenemos la convicción. En Zero Graphic RD tú puedes encontrar los impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. En Zero Graphic puedes conseguir tus t-shirts personalizados, tazas, termos y más artículos promocionales para las diferentes actividades, tales como cumpleaños, actividades deportivas, actividades familiares y más. Búscanos en las redes sociales como Zero Graphic RD. El pastor Juan José Ortiz Zapata también recibió sus regalos de parte de Zero Graphic. Así que contáctanos al 829-412-1019 y 809-619-4245. Eury y Giancarlos te esperan con buenas ofertas y descuentos. Zero Graphic RD, impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. Nosotros aquí hemos hablado, Juan José, muy tendidamente, muy largamente, pero yo quiero ahora que tú me digas qué tú piensas acerca de esta parte doctrinal, porque hemos hablado de tu ministerio, de tu esposa, de la pandemia, de tus primeros años, de quién te ha influido, pero ahora enséñanos un poquito acerca de lo que piensas o de la doctrina que ustedes como iglesia tienen. Háblame de el papel de la mujer dentro de la iglesia, específicamente en el liderazgo. ¿Puede una mujer ser el líder principal de una congregación? ¿Qué tú entiendes que establece la Biblia en cuanto a eso? Vamos a ver. El detalle es, viene dado por la pregunta. Tú preguntas si puede o debe. El deber Ok, y el poder. sí. Vamos a ver. Claro, ¿O debe? ¿Qué tú entiendes? es que por poder podemos, por poder sí, porque lo vemos. Hoy en día, un ejemplo, puede sí. Hay muchas mujeres que son pastoras, no sé si hay apóstolas, no lo sé, no lo sé. Pero hay muchas mujeres por ahí que vemos en vídeos o conocemos que son o que ejercen el cargo de pastorado. ¿Debe? La escritura es clara al respecto de esto. La escritura es clara con respecto a la posición de la mujer en cuanto al liderazgo principal. Y lo dice la Biblia bien claro en Timoteo, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En este caso, vemos que ese cargo en específico, según la escritura, está reservado para el hombre. Aunque duela, aunque quizá hoy en día suene muy arcaico o molestoso para algunos colectivos, la Biblia reserva ese ministerio al hombre, como reserva obviamente el privilegio de dar a luz solo y exclusivamente para la mujer. Entonces, no veo a un hombre dando a luz, pero la Biblia nos presenta que la mujer no está diseñada en sí para ese cargo. Ahora ya podríamos entrar en debate y ya eso sería otra cosa si las Sí. mujeres que están en el ministerio, si son de bendición, si llega, eso cada uno en cada situación tendrá que verlo. Yo no puedo quizás juzgar todas estas cosas, pero la Biblia reserva este ministerio, según vemos en la escritura, específicamente para el hombre, para el varón. Y bueno, hoy en día hay muchas cosas que se desvirtúan, pero es lo que vemos en la escritura. Muy bien, yo concuerdo contigo y no vamos a entrar en debate. Este no es el propósito de este ministerio, simplemente conocer tu posición y tu opinión acerca de esta pregunta que hoy en día muchos se la han hecho y que hay muchos contenidos ahí en internet acerca del tema por lo polémico que se ha vuelto y más en estos últimos años. Nosotros hablamos de esto y de los demás temas que anteriormente hemos hablado porque uno de los propósitos, el propósito principal es glorificar a Dios en todo esto y ver cómo Dios se glorifica en cada llamado y ver que cada ministerio es diferente, los pastores, pero detrás de ellos siempre está Dios, porque fue el que los llamó. Entonces, el primer propósito de todo esto es glorificar a Dios. Sin embargo, tenemos
un propósito secundario en el cual nosotros queremos motivar a los jóvenes que sienten ese llamado, que se sienten incómodos a veces si realmente estoy siendo llamado al pastorado, si no estoy siendo llamado, y que la vida de ustedes, lo que ya están ejerciendo, pueda ser un estímulo o puedan ellos encontrar una respuesta en sus vidas. Si hay alguna duda que ellos puedan tener, que quizás este conversatorio pueda aclararles, que el Señor pueda utilizar este medio para que ellos puedan aclarar sus dudas en cuanto a si realmente son llamados o si no son llamados, porque como dice Pablo, si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero si de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. O sea que esos son los propósitos principales de este ministerio. Por eso yo quiero que tú te dirijas a ellos en estos momentos y para ir cerrando ya este conversatorio, les des algunos consejos. ¿Qué consejo puedas tú darle a esos jóvenes que están siendo inquietados con el ministerio? ¿Qué tú puedes decirle acerca de él? Vamos a ver. Eh, el apóstol Pablo es claro, como te he dicho, en cuanto a esto, en Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La inquietud que tiene en su corazón tiene que ir encaminada a una relación y en una relación íntima y diaria con Dios. En el momento que se desvía, se desvirtúa ese principio de tener una relación diaria y continua con Dios, a partir de ahí ya comienzan los problemas. Si tú sientes que tienes ese llamado al ministerio, simplemente sigue haciendo la voluntad de Dios donde estés y en lo que estés haciendo. Sé fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien. Hay muchos que quieren correr sin haber gateado o sin haber caminado. No podemos saltarnos pasos. Si no somos fieles en lo poco, mucho menos seremos fieles en lo mucho. Entonces, yo creo que esto va por escalones. El Señor te va a ir poniendo donde Él quiere que estés en el momento indicado. Y las puertas se irán abriendo hacia el ministerio. ¿Estás llamado a servir al Señor? Sírvele en todo lo que puedas y en todo lo que te ponga Él por delante. Ahora, gracias a Dios, tenemos muchísimas herramientas como esta del Internet, YouTube, etcétera. Tenemos muchas herramientas que pueden ser utilizadas también para predicar la palabra de Dios. La única forma de ministerio no es ser pastor al frente de una congregación y predicar los domingos, o los miércoles, o los jueves. Hay muchos tipos de ministerio y de operaciones. Lo que tienes que tener claro es a qué en específico te ha llamado el Señor y ser fiel en eso y a eso a lo cual el Señor te ha llamado. Ser fiel, porque eso es lo imprescindible. Si Él quiere ponerte en algún otro sitio, Él lo va a hacer. Pero en aquello a lo cual Él te ha llamado, debes, como dice la Escritura, ser fiel. Y yo creo que eso es lo esencial, la fidelidad en el ministerio que sea que el Señor te haya puesto. Que es para el Amén. pastorado, gloria a Dios, poco a poco, pero mantente estudiando la palabra de Dios. Se supone que estarás en un instituto bíblico, tienes esa inquietud de estudiar la palabra de Dios formalmente. Y si es así, simplemente sigue avanzando en la palabra de Dios y Él te va a llevar donde tiene que llevar y te va a poner donde Él tiene que ponerte. El detalle es que muchas veces tenemos ideas sesgadas o equivocadas en nuestra inmadurez quizás en cuanto al ministerio pastoral. Y quizás son muchas ideas mal aprendidas dependiendo de dónde venimos o cómo venimos. Y por ahí pueden ir muchas dificultades y conflictos en nuestro corazón, de decir, yo mando aquí, lo que yo digo se hace y punto. Y ya. Entonces, hay muchas cosas, un ejemplo, o decir, no, aquí se va a hacer lo que diga la iglesia, y si vamos a pintar de azul, hacemos una votación en la iglesia, y lo que vote la iglesia, cosas así, que van de un extremo al otro, dependiendo de dónde venga, sí. Todas estas ideas preconcebidas, que muchas de ellas pueden ser un estorbo en nuestra mente y nuestro corazón, quizás nos hagan dudar más de la cuenta. Por eso yo creo que lo adecuado será ir viviendo el día a día y que el Señor vaya poniendo
cada cosa en su sitio y servir y ser fiel en lo que Él me ponga en ese momento. Y Ser escalón fiel por en lo que escalón, tal como ha dicho. ¿Algo más que se nos quede, que tú nos quieras compartir, que tú quieras decirnos? Yo creo que he hablado demasiado ya. He hablado. Pero No, eso pues es ya, bueno, hemos aprendido de ti, de tu sí, ministerio. bueno, hombre, ojalá que pueda servir para dar ánimo a algún otro hermano que pueda escuchar o estar pasando por situaciones difíciles como todos pasamos. Y ojalá que sí, que pueda ser de estímulo y de bendición a algún hermano o hermana que escuche la palabra de Dios y esta entrevista de tal calidad que haces tú, no por el invitado, sino por el trabajo que haces y que el Señor te ha llamado a hacer. Veo que tienes esta fidelidad para ir cumpliendo este propósito que creo que esto no se estaba formalmente haciendo. Y el Señor te ha dado esa carga y esperamos que siga siendo fiel en desarrollar este ministerio y oye, que el Señor lo lleve hasta lo más alto que puedas. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces. Bueno, pues mi hermano, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Yo particularmente he aprendido bastante acerca de ti, acerca del progreso tuyo, tanto como persona y como ministro, como pastor. Gracias de verdad por participar y por los consejos a esos jóvenes. Y nada, que Dios te siga usando donde estás. Esperamos algún día poder ir a visitarte allá y compartir un rato. Y tú sabes que te queremos mucho por aquí, así que date tu vuelta cuando puedas zafarte. Amén, amén. Tengo en mente pronto Ok, ver, como dice el apóstol Pablo, vuestro rostro. Ojalá amén, amén. que nos podamos ver pronto y hacer Ojalá y ahí sea así pronto. un debate de esos interesantes que hay en los grupos, el grupo. Uy, eso Estoy anotándolo. es bueno que tú estés aquí para eso, ¿eh? Pues vayan poniendo fecha que por la gracia de Dios esperamos pronto verles. Esperamos que Ok, sí, que pueda consumarse ese deseo. bueno, pues muchas gracias, mi hermano, y Dios te bendiga mucho a ti, a tu familia y al ministerio que llevas por delante allá en Móstoles, España. Cuídate mucho, un abrazo y ya tú sabes, Dios te bendiga. Amén, mi hermano, bendiciones. El Señor Ok, sea bye. contigo. Amén.